Muy buenas hermanos, les doy la bienvenida a este nuevo video. En verdad le he pedido a Dios que no me haga falta la caridad mientras estamos grabando esto, pero creo que ha llegado el tiempo de poner un alto y todos los católicos deberíamos estar muy involucrados en esto y preocupados por esta situación, sinceramente. El pastor Will Graham hizo un video, un directo contestando a Santiago Alarcón, que como conocerán hace un par de meses abrazó el catolicismo a la Iglesia Católica y por lo tanto el pastor Will, como es normal, no está de acuerdo con esta decisión. Así que él ha hecho un video y al final ha hecho algunas declaraciones contra la Iglesia donde como católico me he sentido realmente ofendido. Y saben, yo creo que hay a veces algunas verdades con las cuales te puedes sentir realmente herido, ¿no? Que te golpea, pero dices, oh por Dios, en serio, esto es una verdad. Pero, ¿qué pasa cuando lo que tienes son calumnias, acusaciones falsas y ves en la pantalla a un hombre que se ha tomado este cargo de ser pastor de un grupo de personas, que ha tomado la Biblia que nace en el seno de la Iglesia Católica para desarrollar su propia verdad y ponerla como que si fuese el Evangelio de Jesucristo? Y no bastando con eso, se atreve a acusar a la Iglesia de Cristo con toda, entre comillas, autoridad, diciendo lo que vamos a escuchar a continuación. Por eso decía que de verdad pido a Dios que no me haga falta caridad al momento de reaccionar a esto que vamos a escuchar a continuación. E igualmente, ¿no? En otro video estaré hablando también de Santiago Alarcón y cuál ha sido su cambio y este retiro de las redes sociales. Así que escuchemos lo que dice el pastor Will Graham después de haber hecho un largo directo respondiendo a que Santiago Alarcón le había llamado al pastor Will hipócrita. Entonces en esta parte final le dirige unas palabras donde también se mete con la Iglesia Católica. Escuchemos. Espero que tú veas que por mi parte no ha habido ningún tipo de hipocresía. Creo que ha sido importante aclarar esto. Y Santi, acabo diciéndote lo mismo. Yo te deseo todo lo mejor. Desde luego me encantaría que volvieras a la iglesia evangélica. Yo creo que has cometido un grave error al abrazar el anti-evangelio de Roma. Pienso que aquí es donde tenemos que hacer la primera pausa, ¿no? ¿Cómo es esta guerra de lenguaje, esta guerra lingüística en la cual nosotros tenemos que fijarnos muy bien lo que dice cada uno? Los protestantes se han adueñado de la palabra evangélica para decir somos una iglesia evangélica y este pastor en particular sabe muy bien poder utilizar estos términos como para remarcártelos, pero yo creo que es necesario, ya que él está en estas formas, que también como católicos hablemos las cosas como son. Antes de ser evangélico eres protestante, porque protestas contra la iglesia. Y no quiero decirlo de una manera despectiva, sino ubicando cada cosa en su lugar. Evangélicos son quienes siguen el Evangelio como Jesucristo lo ha revelado, y para eso ya tenemos una iglesia. De forma que mira la distinción que empieza a hacer este pastor al inicio. Él le dice, Santi, espero que vuelvas a la iglesia evangélica. ¿Pero qué? Si Santi acaba de integrarse a la iglesia evangélica en este momento, que es la iglesia católica, es la iglesia del evangelio. Pero el pastor dice que su congregación o ese conjunto de creencias que él tiene, eso es el evangelio. Y por lo tanto él denomina a este grupo de congregaciones protestantes, la llama evangélicas. Pues bien, admitamos esta terminología que está él diciendo y por lo tanto digamos que es una iglesia evangélica. Pero no bastando con eso, dice el antievangelio del catolicismo romano. Te puedes dar cuenta hasta dónde llega este hombre que es capaz, y él no es el único, ¿no? Sino que en la mayoría de pastores o de gente que abraza de una manera extrema, podemos decir, su doctrina particular, su enseñanza particular, lo lleva a estos extremos, a llamar a la iglesia milenial antievangélica. Imagínate, cómo como católicos no sentirse en parte como que esas declaraciones son incluso hasta irónicas, o sea, que no lo puedes creer, que se te hace imposible imaginar que una persona se pone frente a una cámara
a decir estas cosas y lo peor es que se lo cree. Se lo cree completamente lo que está diciendo. Y yo digo, wow, es impresionante que te metas con la iglesia de Cristo de esta manera, llamándola antievangélica, y que pongas tu interpretación subjetiva sobre toda esta enseñanza milenaria que se ha conservado hasta el día de hoy. Continuemos escuchando un poco más y hacemos un par de intervenciones. El Evangelio es solus Christus, sola gratia, sola fide. Yo en el día final estaré delante de Dios 100% justificado únicamente por la justicia de mi Salvador Jesucristo. Wow, puedes ver, ¿no? Un hombre que incluso no podemos decir que estar... es decir, yo creo que en el corazón del pastor Will, alguna de estas cosas que él expresa las ha de creer de todo, con toda convicción. Y tal vez, ¿no? En un espacio de su corazón también está hablando con total sinceridad. Pero te puedes dar cuenta que abraza doctrina de hombres que se apartaron de la fe y dice solo Cristo, sola fide, sola escritura, todo este conjunto de cosas que ya hermanos que están muchos más avanzados en este tema han remarcado en más de una ocasión de qué se trata, se ha rebatido y él lo sigue sosteniendo, pero sobre todo él se salva a sí mismo, ¿no? Él dice, aquí mi salvación es completamente segura. No importa que Cristo haya dicho en la Escritura que cada uno será juzgado según a su obra en el fin de los tiempos, eso no importa. Él dice, yo nada más he creído en Cristo, por lo tanto, yo soy salvo en el día final y allá te veré. Pues bueno, entonces, ¿nosotros qué le podemos decir? Bueno, pastor, entonces usted vaya por su camino y sálvese, ¿no? Sálvese si usted cree que bajo su estructura de creencias es como las cosas se tendrían que ir haciendo. Entonces, como digo, en algún espacio de su corazón habrá algo de sinceridad para que pueda decir estas cosas con esta convicción. Sin embargo, entendemos que Cristo y que su iglesia no es lo que ha enseñado a lo largo del tiempo. No me glorío en mi mérito, no me glorío en mis obras de caridad, las obras del Espíritu realizadas en y a través de mí. ¿Qué va? Y Santi, yo realmente creo y hago vídeos sobre tus argumentos porque yo entiendo que la postura católica romana es un anti-evangelio y como bien decía Pablo en Gálatas 1:6 en adelante, si alguno predicare otro evangelio, anatema sea. Bueno, Will, eres anatema. Es que Pablo no le escribía a tu iglesia, es lo que tienes que entender. No se refería a tu congregación, que no sé qué nombre tiene, o en el lugar donde sea que estés de España, o San Pablo no le estaba escribiendo a los bautistas reformados o a la denominación que pertenezcas. No, Will, no es así. San Pablo escribe para los cristianos católicos de los primeros siglos y se habla de los anticristos que son esos que salen de nosotros. Tú saliste de nosotros, Will. Y lo que estás abrazando como doctrina verdadera es de hombres que se desviaron de la iglesia. Pero que al menos abrazaras esa esencia de esos hombres que se desviaron, pues ya sería algo. Pero no. Has tomado solo algunas cosas de esos credos y de paso has ido conjugando aquellas cosas que te parecen bien, comenzando en una iglesia pentecostal y ahora siendo bautista, con dos formas de enseñar completamente diferentes, que no son pequeñas diferencias como te gusta decir, sino que de verdad hay diferencias fundamentales. Así que, ¿quién será el anatema en este contexto? Y es aquí donde se cumple lo que decía al inicio. ¿Cómo es posible, hermanos, siendo nosotros católicos, sabiendo la iglesia a la que pertenecemos, que nos dejemos que por décadas, incluso por cientos de años, hayan hombres que estén expresando estas cosas a sus anchas como si nada? Bien decías, ¿no? Respondo a Santiago porque creo que la Iglesia Católica tiene un antievangelio. Pues bien, Will, desde aquí también te estaremos respondiendo, porque estas cosas no van a quedar solamente así. Ya nosotros como católicos creo que vamos ganando una comprensión de lo que la Iglesia nos ha dado, de lo que nos hereda. ¿Cómo vamos a permitir que hombres así estén predicando una mentira? ¿Cómo es esto posible? En concreto, una calumnia, porque no tiene otro tipo de nombre más que calumnia. Por lo tanto, habla de antievangélico, de antievangelio dentro de la iglesia, y de paso te atreves
sabiendo bien que pertenece a una denominación súper mezclada, completamente modificada a través de los siglos, que se aparta por completo del evangelio primitivo que se conserva en la Iglesia Católica, vienes a decir todavía de que nosotros somos los anatemas. Es decir, ¿qué se necesita para poder llegar a ese tipo de conclusiones? De verdad. O sea, esto es impresionante y creo que cualquier persona tendría que reflexionar sobre esto y ya no se puede, en serio. De verdad, no lo podemos permitir más de que estas cosas ocurran como si nada. Terminamos de escuchar una última intervención y acabamos con esto. Y Pablo en Gálatas, como tú bien sabes, eras protestante. Tú sabes muy bien que Pablo estaba condenando a aquellos que dicen que la salvación es por fe y también por medio de las obras. Yo te Muy bien, aquí Will, vamos a dejar este espacio para comentarlo en otra ocasión para que el video no se nos haga tan largo. El tema de las obras y también la fe. Vamos a ver lo que dice la escritura y lo que enseña Will, lo que enseñan los apóstoles y lo que enseña el pastor Will. Entonces, si la salvación viene a través de lo que el pastor Will está diciendo, o si viene a través de lo que nos enseñan los apóstoles en la Sagrada Escritura, ¿no? Poniéndonos nosotros en su interpretación de que él solo quiere utilizar la Biblia, pues bueno, nos iremos a la Biblia en su momento. Así que esta partecita se la dejamos pasar para abordarla en un próximo video. deseo lo mejor, Santiago. Yo te hablo desde una perspectiva de amor y de respeto. Claro. Y yo creo que si tú estuvieras en mi lugar, entendiendo, ¿verdad? Yo soy evangélico, entiendo que la Iglesia Católica Romana está en un grave error. Yo creo que si tú estuvieras en mi lugar, harías todo lo posible para rescatar a la gente de la Iglesia Católica Romana. Y es por esta razón que yo hago vídeos comentando tus argumentos, porque entiendo que pueden perjudicar a las personas eternamente. Y vuelvo a decir, y de nuevo, amando al pueblo católico y oro por la conversión de muchos católicos, Claro, Will. Y no, gracias. No ocupamos esas oraciones. te digo, Santi, que yo entiendo que el evangelio predicado por Roma es un evangelio antibíblico, antiapostólico, que está bajo el anatema del Todopoderoso. Imagínate, ¿no? Yo cuando escucho a Will decir esto, me lo imagino que él está... Si Jesucristo está a la derecha del Padre, yo me imagino a Will a la derecha de Jesucristo. A lo mejor quitando el lugar de la Santísima Virgen, prácticamente, ¿no? No solo él con su convicción, digamos, de salvarse a sí mismo. Él dice, no, el sacrificio de Cristo me basta. No me importa todo lo que Cristo haya dicho. Yo creo que con eso me basta y ya está, ¿no? Yo te veré en el último día. Y no bastando con esto, condena a la Iglesia de Jesucristo, le llama antievangélica, antiapostólica, pero yo me pregunto, ¿y él se pensará a sí mismo como antiapostólico, como anatema o antievangélico? ¿O será que él cree que tiene la verdad expresando todo lo que expresa? Pues probablemente estemos en lo segundo, ¿no? De que él se ha hecho a sí mismo juez y parte de toda esta realidad. Entonces imagínate, yo lo dejo hasta aquí, porque de verdad no quisiera caer en algún momento en una falta de caridad muy importante. Probablemente me he molestado mientras estoy comentando todo esto, pero quiero concluir con lo siguiente. A mí me fascina saber cómo los hombres podemos llegar a ser personas presas de nuestras propias pasiones, de nuestras propias ideologías, de esas cosas que nosotros desarrollamos en nuestra cabeza. No quiero juzgar sobre si Will es sincero o no es sincero, porque esas cosas yo no las sé. No sé sus motivaciones, lo que hay en su corazón, ni nada de esto. No me atrevería a opinar sobre esa cuestión, salvo por lo que dije, ¿no? Que creo que en alguna parte de su corazón ha de creer por completo estas cosas que está diciendo. De lo contrario, sería muy difícil ver a un hombre que está dando la cara diciendo esto. Y yo me asombro porque Will no se está dando cuenta de que él mismo se convierte en su propio papa, se convierte en un propio magisterio, él mismo, se convierte en un otro Jesucristo también, con todo esto que está diciendo, porque él mismo condena, está llamando anatema a la Iglesia de Cristo, antievangélica, antiapostólica. Wow, y yo me pregunto, por Dios, Will, y si nos pusiéramos a explorar a tu congregación o de dónde vienen tus raíces, ¿qué dirías? ¿Qué dirías si por lo menos en alguna ocasión de tu vida te dieras la oportunidad de reflexionar sobre esas cosas? Damos gracias a Dios igual por todos los hermanos que en ese momento no son católicos,
pero que han tenido esa humildad de corazón que a lo mejor a Will le está haciendo falta en estos momentos para poder abrirse a toda la gracia que el Señor ha dejado en su iglesia. Porque Will ahorita probablemente está en una etapa donde él piensa de que ya toda la gracia de Dios, él la conoce y conoce toda esta revelación. Pero cada protestante que se ha convertido pensando en brillantes personajes como por ejemplo el Dr. Scott Ham, que es un ex pastor calvinista y que con su esposa Kimberly Ham y tantos otros pastores que están, digamos, hombres que verdaderamente amaban a Dios, cuando se han convertido han reconocido, ¿no?, toda esta parte, ese cambio de entendimiento que tuvieron y que además ellos creían que ya habían descubierto toda la gracia de Dios, pero que en realidad había mucha más gracia de la que pensaban en algún momento. Y probablemente sea esto lo que esté pasando también con Will. En fin, de verdad quiero alejar cualquier sentimiento personal de este pastor en este caso, pero la verdad es que la próxima vez que ya empiece a decir cosas de este tipo, inevitablemente tendremos que responder y poner cada cosa en su lugar con su nombre. Ya lo ha hecho con otros videos, con el de la Virgen María, no recuerdo cuáles otros tenía por ahí, pero donde ya estaba, ¿no?, como en este impulso, de verdad, ocupamos como católicos, mis queridos hermanos, poder recuperar nuestro celo por la fe. Es cierto que podemos quedarnos callados, estar en oración, pedir por los otros. Esas cosas son nobles, son muy buenas, no hay que dejar de hacerlas. Sin embargo, aquel que tenga palabra, aquel que pueda responder, que conozca algo de su iglesia, que lo haga. Esto es necesario, hacerlo con la máxima caridad posible. Ya no se puede mentir como antes, no se puede calumniar como antes, porque eso la iglesia lo ha pagado muy caro. Es necesario que el católico se dé cuenta de lo que le están contando. Cuando te aparezcas con un pastor como Will en la calle y te quiera vender esta teoría, ¿no?, y el nuevo evangelio que tanto nos anunciaba San Pablo, que tuviéramos cuidado con toda esta gente, porque incluso esta gente ha confundido a muchos católicos. Te puedes dar cuenta, ellos vienen a predicar un evangelio distinto al que se ha enseñado, al apostólico, y te hacen hasta creer que es el evangelio verdadero. Imagínate, ¿no?, lo que Will estuvo diciendo en esta pequeña sección, llamando anatema a todos los que pertenecemos a la iglesia, a la misma iglesia católica, ¿no? O sea, la iglesia católica la llama anatema, por consecuencia, a todos los católicos por extensión. Antiapostólica y antievangélica. ¿Qué te parece, no? Y que nos ama y que está orando por nosotros. Pues bien, a ver cómo puede compatibilizar todo eso. Mis amigos, lo dejo hasta aquí. Cualquier otro video que ustedes crean que merece un tipo de comentario, no necesariamente de Will, me lo pueden escribir en la caja de comentarios y nos seguimos viendo con alguna futura reacción. Un fuerte abrazo.